La raza blanca es de 1 a 1.2 casos por cada 1000 nacidos que presentan esta deformidad. En África y Polinesia se estima que existen de 6.8 casos por cada 1000 recién nacidos y los varones predominan con una razón de 3 a 1 y en el 50% de los casos va a ser bilateral. En la etiopatogenia se dice en la literatura que es desconocida, pero se puede atribuir a una serie de factores. Los factores pueden ser medioambientales o mecánicos, en los cuales se menciona el aumento de la presión intrauterina, factores hereditarios o genéticos, ya sea herencia dominante ligada al sexo, recesiva y o poligénica. El parentesco de primer grado con un familiar con pie sambo va a aumentar hasta 30 veces de presentar pie sambo en comparación con la población general. Y otras teorías son trastornos neuromusculares congénitos como el mielomeningocele, que son patologías del tubo neural, artrogriposis o parálisis cerebral. En la anatomía patológica se puede dividir en alteraciones osteoarticulares, alteraciones musculotendinosas. En las alteraciones osteoarticulares tenemos que el astrágalo o el talus va a estar en flexión plantar. Aquí está señalado. El escafoides está desplazado medialmente con su tuberosidad proximal al malleolo medial. El calcáneo está aducido, invertido. Este casi no se alcanza a ver por esta parte de abajo. Y en Pues es flexión que no se plantar. alcanza a ver porque pones fotografías muy chiquitas, como si te vendieran las diapositivas. Es que Ponla busqué grande. imágenes así patológicas para que se vieran bien, pero pues, casi no, ¿eh? No, no, pero ponla grande. Ah, ok. ¿Por qué la pones chiquita? Pues ponla grande. Y ahora no vas a Entonces, ver las letras. entonces va a estar el calcáneo también en flexión plantar, que esta posición produce el equinismo y el varo del retropié. El cuboides está desplazado medialmente e invertido frente al calcáneo, dejando solamente la parte medial de la tuberosidad anterior articulada. Los cuneiformes y metatarsianos siguen el resto de los huesos del tarso desplazándose en aducción. Para acá. Entonces el antepié se encuentra en pronación con respecto al resto del pie. Como se puede ver aquí esta imagen. Digo, esta flecha. Y pues si vemos también esta imagen inferior derecha, En pronación habías dicho que era supinación. es que en ciertas literaturas mencionaba que era supinación o pronación, podía variar. Ah, caray. Está en supino. Bueno, sí, en este caso sería El antepié está en aducto y en supino. sí, en este caso sí. Yéndonos ya a la imagen inferior derecha, podemos también ya resumir todo lo que había mencionado, que va a haber flexión plantar de la flexión plantar tibioestragalina, desplazamiento medial del escafoides, deformidad de encuña de la cabeza del astrágalo, deformidad en cuña del escafoides, aducción e inversión del calcáneo y un desplazamiento medial del cuboides. En las alteraciones musculotendinosas, los tendones del músculo tibial anterior, extensor largo de los dedos y del extensor del dedo gordo del pie se encuentran desplazados medialmente. El tendón del músculo tibial posterior y el ligamento calcáneo-navicular va a estar acortado y engrosado. De igual manera el ligamento peroneo-calcáneo. El sistema aquilio-calcáneo plantar, que este no lo menciona por Antonio Viladot, que en esta imagen inferior derecha se puede ver el sistema aquilio-calcáneo plantar, que involucra al tendón de Aquiles, al sistema trabecular posterior inferior del calcáneo
La fascia y musculatura plantar. Estos van a estar acortados y más pequeños. El sistema aquilio-calcáneo plantar de Antonio Viladot va a ser motivo por el cual se da la desviación en varo del calcáneo por inserción del tendón de Aquiles en la porción medial del calcáneo y del metatarsobaro. La musculatura corta va a actuar en parte interna del pie a modo de cuerda de arco que mantiene y fija la deformidad. Otra imagen aquí podemos ya resumir todo lo que mencioné, que va a haber ay, se ve muy pixelado. Un varo extremo en posición del antepié, una inversión del calcáneo. Estos ligamentos van a estar acortados, va a haber una deformidad del talus y una flexión plantar del... Ay, no sé. A ver, ¿varo de dónde? Esto es del retropié. Ah, el retropié. Sí, el retropié. El retropié es varo y equino, ¿sí? Y el antepié es aducto y supino. Y puse un video por cómo se puede ver un paciente ya mayor con pie sambo para que se les quede mejor. Me dicen si se escucha, si no, pues ahí le muevo. Hola, soy la hija. No, pero este no está tan deformado. Cuando son inveterados quiere decir que nunca se trató o no se logró la corrección, apoyan completamente con el pie hacia adentro, apoyan en el borde externo del pie. Sí busqué videos, pero este era como que el que mejor se veía. Todos los demás eran No necesita hacer videos, pueden ser fotos. Bueno, síguele. Yéndonos a la clasificación del pie sambo, tenemos 5 clasificaciones. Al pie sambo no tratado, que es un pie que nunca fue corregido. Un pie sambo recidivado, que si algún componente de la deformidad recidiva tras una corrección completa. Un pie sambo complejo o atípico, donde el tratamiento convencional no va a tener mejoría de la deformidad y es preciso cambiar el protocolo. El pie sambo resistente, que son pies muy rígidos, que no van a responder a la manipulación y a la corrección con yeso. Y por último, tenemos al pie sambo sindrómico, asociado a otras enfermedades como artrogriposis o mielomeningocele. Y en esta clasificación, ¿dónde quedó el pie que sí se puede corregir? Como que faltó, ¿no? Que la mayoría se pueden corregir. No, sí, la mayoría se corrigen, pero no, aquí no venía en el libro, así venía la clasificación. Entonces este es fuera de las que no sé, de las que se corrigen. Bueno, síguele. En la clínica va la comprobación de la existencia o ausencia de pliegues en el tobillo y la piel nos orientará a conocer el grado de irreductibilidad del pie y su pronóstico. Se explorarán componentes de aducción, cabo, varo, supinación y equinismo. El ver y anotar movilidad del astrágalo, anotar la movilidad astrágalo-escafoidea, la articulación subastragalina, esta palpando la parte externa de la cabeza del astrágalo y la tuberosidad anterior del calcáneo. A la exploración radiológica en neonatos y lactantes, esto no va a tener tanta importancia ya que solo el primer año solo están osificados el astrágalo y calcáneo y los metatarsianos. El examen radiológico nos va a ayudar como un parámetro final y proyecciones dorsoplantar nos ayudará a valorar ángulos de divergencia. Proyección lateral en flexión plantar y dorsal nos van a ayudar también. Pasando al tratamiento, el principal objetivo del tratamiento es que el paciente tenga un pie plantígrado y sin dolor.
tenemos al tratamiento conservador y al tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador debe ser inmediatamente después del nacimiento, después de que se ve la deformidad del pie. Aprovechar las partes de respuesta biológica de las partes blandas y del tejido cartilaginoso óseo del pie del lactante. Cambios graduales en la posición tras las manipulaciones y los vendajes enyesados deben ser seriados. Primero se va a corregir la aducción del antepié y el cabo, para después la supinación del retropiés y por último el equino. ¿Cómo se llama este método? Creo que lo tengo aquí más adelante apuntado. Más adelante, pero no te lo aprendiste. Es que no recuerdo la verdad el nombre de Ya esto. me di cuenta. Síguele. El cabo se va a corregir elevando el primer metatarsiano al mismo plano que los demás metatarsianos. Seguido se va a llevar el pie en abducción. El yeso se debe colocar por debajo de la rodilla en supinación y leve aducción, ejerciendo ligeras presiones sobre la carga externa de la cabeza del astrágalo y manteniendo el equino. Una vez secado el yeso, se aplica más yeso hasta la ingle y la rodilla en flexión de 90 grados. Después del tratamiento con yeso, se utiliza férula de abducción tipo Ponseti, que es esta, en casos bilaterales, o la Saint-Germain, que son unilaterales, que es esta misma. Con el pie en unos 60 grados de rotación externa, la distancia entre ambos pies debe ser igual a la de los hombros del niño sin exceder los 25 centímetros. Inicialmente el paciente debe utilizar la órtesis por 23 horas diarias durante 3 meses para luego ir disminuyendo su uso progresivamente hasta las 12 horas diarias. Su utilización se va a mantener hasta los 4 años de edad. En casos como pie sambo complejo, como se mencionó, suelen haber deformidades más graves y rígidas, los tendones más largos, anchos, tensos. Los retropiés en equino y varo más grave se deben abordar con tenotomías. El tratamiento suele prolongarse hasta los 5 años. Siempre está la presencia de que puedan ocurrir las recidivas y esto va a recaer en informar a los padres la importancia del uso correcto de la férula de abducción. En el tratamiento... A ver, regrésate. ¿Cómo se llama este método? Regrésate. ¿Cómo se llama este método? Según tú lo traías más adelante, ya no vi nada. No lo traía, me equivoqué. El método de Ponseti. A ver, explícanoslo tú en tus palabras. Muy bien, pues se va a colocar yeso para corregir primero la aducción. Entonces es el tratamiento con yesos correctivos, ¿sí? De Ponseti. A ver, explícamelo. Que primero se va a ir corrigiendo la aducción del antepié y el cabo, haciendo una abducción. Y después... la supinación, ¿no? ¿Cómo? ¿Y la supinación? Pues Son 3 deformidades en el antepié y el mediopié. ¿Cómo las vas a corregir? La aducción con una abducción del antepié. ¿Ya no encontraste un video con el método de Ponseti? Lo busqué, pero no sé si había uno bien descrito. ¿Lo busco de todos modos? Pues deberían de haberlo buscado. Ya les he dicho que pongan videos. Y eso de que no lo encontré son puras mentiras. Pues ahorita te lo voy a encontrar en 30 segundos. Hola tuperos y bienvenidos a un nuevo video de Top. Es un video que yo hablé sobre algo importante porque es nuestra sección. Como 30, tú no encontraste ni uno. ¿Dónde?
Encontré como 30 y tú no encontraste ni uno. Síguele. ¿Dejo el video o le sigo a la presentación? No, síguele el video. ¿Para qué te estoy preguntando? Que es en la que se realiza el ortopedista consiste en la manipulación suave del pie, el enyesado subsecuente para mantener la corrección lograda con la manipulación, la repetición de esta acción cada semana en un promedio de entre 4 a 6 semanas y la realización de la tenotomía del tendón de Aquiles para la corrección del equino con la subsecuente colocación del último yeso en hipercorrección. La segunda fase del tratamiento consiste en mantener la corrección lograda con una fédula en aducción que deberá utilizarse hasta los 4 o 5 años de edad. Bueno, toperos. ¿Cómo se corrige? ¿Ah? Aquí no dice cómo lo corrigen. Para reunirme con mis amigas, InDriver, sin preocupaciones, viajes seguros y tranquilos. Pie sambo puede identificarse fácil de la parte delantera que se forma adentro. Enyesado. El enyesado o escayolado es el proceso de manipulación de los pies seguido de la aplicación de un yeso o escayola una vez por semana por aproximadamente 6 semanas. Es la primera etapa del proceso de corrección de los pies. Casi el 90% de los casos de pie sambo necesitan una tenotomía, que corresponde a un procedimiento simple para corregir el retropié, la parte posterior del pie. Este procedimiento puede realizarse en forma segura, utilizando anestesia local, ya sea en un consultorio médico o... No, déjalo así. Es que debe haber un video en donde diga exactamente cómo corregir cada una de las deformidades. Por ejemplo, cómo vamos a corregir el aducto. El aducto lo corregimos sosteniendo la parte lateral del pie en el medio pie y empujando el aducto hacia adentro. Pero al mismo tiempo, vamos a corregir el supino. Y el equino. Nomás que eso cuando estamos en clase presencial, pues les enseño cómo se hace en el pie. Pero aquí pues está difícil enseñarles cómo se hace la corrección. Entonces, primero se corrige el antepié. Una vez corregido el antepié, nos vamos al retropié. El retropié, el problema principal es el equino. El equino, cuando vemos que no va a ser fácil de resolverlo, hacemos una tenotomía del tendón de Aquiles. Eso se puede hacer en el consultorio con anestesia local. Se corta completamente el tendón de Aquiles, solito se va a regenerar y eso nos permite corregir fácilmente el equino. Entonces, primero corregimos el antepié con yesos seriados que se cambian cada semana y después corregimos, ya cuando esté corregido el antepié, entonces ya nos vamos con el retropié y si es necesario la tenotomía, que generalmente es necesaria. Bueno, síguele. El tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, en una correcta ejecución del tratamiento conservador y su buen control, hará innecesario el abordaje quirúrgico en la mayoría de los casos. No estás leyendo así tal como dice. Dícanoslo. También nosotros sabemos leer. Cuando es necesario lo lees, pero pues dínoslo. Si corrigió con el tratamiento conservador, no es necesario el quirúrgico y ya. No leas todo. Muy bien. El tratamiento quirúrgico evidenció que una elevación en el número de complicaciones como artrosis evolutiva, mayor rigidez de articulaciones del tarso y fibrosis de los gemelos. Se van a abordar las partes blandas mediante tratamientos quirúrgicos en casos de niños tratados durante 2 a 3 años sin éxito. En niños mayores de 3 años se van a realizar osteotomías tipo Evans. Aquí tengo también un video de cómo se puede realizar la osteotomía. Entonces en niños pequeños es puras partes blandas. Osteotomía de desplazamiento del calcáneo. Realiza la osteotomía con un desplazamiento lateral del tobillo real. Incisión.
La incisión cutánea se realiza de forma angular, en la zona lateral del tobillo, detrás de los tendones peroneos. Preparación del hueso. Se sigue con la disección hasta el calcáneo, preservando el nervio sural. Es importante la exposición subperióstica del calcáneo, para que el periósteo no impida la corrección. Se colocan los elevadores de Hohmann superiósticamente en la curvatura dorsal y plantar del calcáneo respectivamente. Osteotomía de desplazamiento. Se efectúa la osteotomía con la sierra oscilante, dando la corrección deseada. La parte dorsal del calcáneo se moviliza con el osteótomo. Adicionalmente, podría ser necesaria la extracción de cuñas para realizar una valgización o varización del calcáneo. Reposición y fijación temporal. Con la ayuda de una pinza de reposición se coloca la parte móvil y se fija con 2 agujas de Kirchner. Fijación del tornillo. Después de verificar con el intensificador de imágenes y medir la longitud, se brocan los orificios. Entonces se efectúa la osteosíntesis con 2 tornillos de compresión CBS de 7,5 milímetros. Se colocan los tornillos desde proximal y se los sitúa preferentemente en ángulo recto con la osteotomía para maximizar el efecto de compresión. Es importante avellanar suficientemente las cabezas de los tornillos, de lo contrario podían causar problemas durante la inserción. Alternativamente, la fijación de la osteotomía se puede efectuar con una placa titanio de desplazamiento de 3,5 milímetros. Después se alisa la cresta ósea con un impactor. Sutura quirúrgica. Ahora, entonces, ¿qué Se hicieron coloca ahí? un drenaje redondo. ¿Mandé? ¿Qué hicieron ahí? ¿Me puedes repetirlo? ¿Qué hicieron ahí? Ah, corrigieron. ¿Qué corrigieron? Se supone que es el varo del retropié. ¿Qué otras osteotomías se hacen? Nada más mencionaba la de Evans. No, hombre. A ver, vete a la presentación, pues si ahí traes otra en la presentación. ¿Y esa cuál es? Esa que se ve ahí, ¿qué? Ahí se ve una arriba. Esta, era una osteotomía ¿Eh? Era una. Entonces, ¿nomás la de Evans o también otras? La de Evans nomás te corrige el retropié y luego el antepié, ¿cómo lo vas a corregir? Quitando parte del cuboides. Nomás. Pues sí. No, pues no leíste bien las osteotomías. A ver, síguele. Entonces, cuando se puede hacer con puras partes blandas, ¿cuáles partes blandas? ¿Qué se hacen las partes blandas? Únicamente eso se hace con los niños. Sí, 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 con los niños. ¿Qué se hace? Pues, corregir ¿Qué partes blandas? ¿A qué se refiere con partes blandas? Si yo te digo, opera este niño, ¿qué le vas a hacer? Nomás partes blandas, ¿qué le vas a hacer? toda la zona cartilaginosa. ¿Cartilaginosa?
Pues la ¿Vas a mayoría de los las niños tienen, articulaciones? pero la mayoría de los niños tienen ¿Esas son las partes blandas? ¿A eso se refiere con partes blandas? así lo entiendo yo. No, pues no lo leíste. ¿No leíste ninguna técnica de partes blandas? No. No. Se supone que tú vienes a instruirnos aquí y a platicarnos. Si nos dices un tratamiento de partes blandas, tienes que saber de qué estás hablando. No nomás decirlo a lo loco. Cualquiera de tus compañeros te puede preguntar qué es eso de tratamiento de partes blandas y le vas a decir puras mentiras, que el cartílago. Bueno, síguele. Te faltó lo de mero abajo. Ya en niños mayores de 12 años, con pies ya bien estructurados y con deformidad rígida grave, se llegan a realizar triples artrodesis, ya sea astragaloescafoidea, calcáneo-cuboidea y subastragalina. La siguiente deformidad es el metatarsobaro. Aquí tenemos que hay una aducción del antepié en relación con el medio y retropié. Pues este es frecuente y va a ser generalmente bilateral. Puede tener componente de supinación o no. Y suele atribuirse a deformidades residuales del pie sambo que no se corrigieron totalmente y suele ser un pie rígido. A ver, vete al internet. Ponle pie equino y Lizarov. ¿Cómo? Lizarov. Con V. No, hombre, no le borres todo. Y Lizarov con V. Imágenes. Este es el método que utilizamos nosotros en los adultos. Hacemos osteotomías, pero con las puras osteotomías no podemos hacer una corrección brusca del pie porque dañaríamos los tejidos blandos. Entonces le ponemos un fijador externo tipo Ilizarov, ¿sí?, con sus bisagras, y vamos dando tracción y contratracción poco a poco a las diferentes deformidades para lograr la corrección. Porque en el adulto, pues un pie así que está como este, si lo forzamos para corregirle el aducto, vamos a lesionar todas las partes blandas mediales. Entonces lo que hacemos es hacer osteotomías y corrección paulatina con un fijador externo tipo Ilizarov. Eso es lo que hacemos en el adulto actualmente aquí en el hospital. ¿Sí? En el niño, pues se pueden hacer únicamente las osteotomías y lograr la corrección con un solo yeso. Pero en el adulto ya es más difícil, es por eso que utilizamos este método. Bueno, síguele. A ver, regrésate. Empiézale otra vez. Ok. En el metatarsobaro tendremos una aducción del antepié con relación al medio y el retropié. Esto generalmente suele ser bilateral, con componente de supinación o no. Y la deformidad se atribuye a una deformidad residual de un pie sambo no corregido totalmente y suele ser rígido. Entonces aquí vemos que el varo y aducto lo utilizan igual. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Síguele. Según Blake, se van a distinguir tres grupos de metatarsobaro, que ya dependiendo su progresión o gravedad, se traza una bisectriz desde la mitad plantar del talón, que normalmente debe cortar el antepié entre los dedos segundo y tercero.
Y ya en casos leves, perdón, se pasará ya sea por el tercer dedo, en moderados entre el tercer y cuarto dedo, y en los graves ya es entre el cuarto y quinto dedo, y ya en estos graves no se puede aducir el antepié. El borde externo del pie es convexo y con un claro resalte en la base del quinto metatarsiano. En el tratamiento, la deformidad como es generalmente flexible, el tratamiento será ortopédico hasta los 6 o 12 meses de edad. Las correcciones serán con yesos progresivos y el tratamiento quirúrgico va a ser indicado cuando el tratamiento ortopédico fracasó o en casos de pies dolorosos o rígidos o una forma inapropiada para soportar el calzado. Hasta los 4 años se realizarán capsulotomías tarsometatarsianas e intermetatarsianas, esto para poder liberar y movilizar el borde medial. Y la cirugía en niños mayores de los 4 años con pies rígidos o dolorosos va a consistir en osteotomías múltiples de los metatarsianos y de los cuneiformes o cuboides. Pasando al pie hendido, es una forma de acrodactilia que se va a caracterizar por ausencia de 2 o 3 dedos centrales, como se alcanza a ver en la imagen. También es llamado como pie en tenaza o pinza de langosta. Es una malformación rara que en caso suele ser bilateral y será por un rasgo autosómico dominante, que en ocasiones también van a presentar manos de langosta, paladar hendido, polidactilia y sindactilia. Su corrección va a ser quirúrgica para facilitar el uso del calzado únicamente y se realizará cuando el niño tenga de 1 a 2 años de edad. Ahora, yéndonos a malformaciones de los dedos, vamos a abordar el hallux varus congénito, la polidactilia, la macrodactilia y la sindactilia. En el hallux varus congénito, esta deformidad en la que el dedo gordo está angulado medialmente, la articulación metatarsofalángica. Esta se menciona que suele ser unilateral, corto y gruesa, y se va a presentar unida a otras deformidades como falanges o metatarsianos accesorios. La deformidad en varo de estos metatarsianos puede ser en varios metatarsianos o en falanges laterales también. Este se va a originar por la existencia de 2 dedos gordos en el útero, de los que el medial o el accesorio no se va a desarrollar correctamente y va a haber un dedo fallido. Y este dedo va a actuar como un tensor que progresivamente desvía el dedo, desarrollando el varo del dedo gordo. En el tratamiento, esto ya dependerá de la deformidad o la rigidez. Los procedimientos quirúrgicos más eficaces suelen ser los de Farmer, que es una corrección cutánea, y la de Kellikian, que por medio de una sindactilización. Y en casos de artritis traumática, con procesos artrósicos secundarios, se indica la artrodesis de la metatarsofalángica. Continuando a la polidactilia, son dedos supernumerarios, son frecuentes en pie y pueden aparecer aisladamente o formando parte del síndrome malformativo genético. Su incidencia es de 2 casos por cada 1000 nacidos vivos y en el 30% de los casos existen antecedentes familiares. La clasificación que se maneja en la polidactilia es según su localización, que generalmente suelen ser posaxiales, y el tratamiento consiste en la remoción o la exéresis del dedo accesorio. Entonces, la clasificación, tenemos que va a haber una preaxial, que es en el dedo gordo, una central, que es en los dedos medios,
y la postaxial, que es en el quinto dedo, como se ve en esta imagen también, y en esta. En la macrodactilia, también definido como gigantismos de uno o más dedos del pie, es una deformidad rara que se va a asociar a neurofibromatosis y hemangiomatosis. El tratamiento se dirige a obtener un pie apto para el calzado, en lo que se van a realizar técnicas de adelgazamientos de este dedo con osteotomías o epifisiodisis. Va a ser frecuente las recidivas, por lo que va a ser necesario repetir algunos procedimientos en la edad adulta, y en caso de fracasar está indicada la amputación del dedo. En la sindactilia es una deformidad relativamente frecuente de los dedos del pie y que esta rara vez va a interferir con la función del pie normal. Se distingue por cigosindactilia y polisindactilia. Suele haber cigosindactilia completa o incompleta y suele localizarse entre el segundo y tercer dedo. Esta cigosindactilia, como ya se mencionó, rara vez va a ocasionar problemas y no va a requerir tratamiento, a menos que el paciente pues diga que se quiere quitar el problema de que se le vean así los pies, es más bien por estética. Y en la polisindactilia el tratamiento va a ser exéresis del dedo lateral hacia el año de edad por problemas por el calzado. Ahora pasando al pie plano, este se refiere a la disminución o desaparición del arco medial de la bóveda plantar. Existen síndromes posturales o ya secundarios a patologías congénitas, degenerativas e infecciosas, postraumáticas o ya sean neurológicas, que van a tener en común la destrucción de la bóveda plantar y aumento del valgo del talón. En la anatomía patológica del pie plano, tenemos que el valgo del talón es la deformidad fundamental. Tenemos también un equinismo astragalo-calcáneo, una adopción del astrágalo que se desplace hacia adentro y se crea imagen del tercer maleolo, y supinación del antepié. Tenemos que, según la etiología del pie plano, puede ser debido a alteraciones óseas en las que se va a encontrar las malformaciones congénitas, que dentro de esto está el astrágalo vertical congénito por coaliciones tarsales, por escafoides accesorio, y otras por alteraciones óseas tenemos las secuelas postraumáticas secundarias a enfermedades óseas, pie neuropático, y en las alteraciones capsuloligamentosas se encuentra el laxo infantil, y en alteraciones neuromusculares, retracción del tendón de Aquiles por disfunción del músculo tibial posterior y un pie paralítico. Yendo al pie plano astragalo vertical congénito, se caracteriza por luxación rígida e irreductible de la articulación astragalo-escafoidea, también llamado pie plano congénito en mecedora. Como se puede ver aquí, el pie pues, parece una mecedora. Afecta más a los varones y en bastantes casos suele ser bilateral. La anatomía patológica del pie astrágalo vertical, tenemos tres que se van a identificar por alteraciones osteoarticulares, ya sea por luxación del escafoides, verticalización del astrágalo dentro de la mortaja tibio-peronea, hipoplasia del cuello y deformidad de la cabeza del astrágalo, desplazamientos posteroexternos del calcáneo, ya sea respecto al astrágalo y en equinismo. Tenemos que el talón no ofrece un apoyo en la cabeza astragalina, y el grado variable de subluxación dorsolateral articulación calcáneo-cuboidea. En alteraciones musculoligamentosas se encuentra la retracción muscular, ya sea del tríceps oral, del tibial posterior, del extensor común de los dedos y el peroneo lateral corto. El músculo tibial posterior también se encuentra en las alteraciones musculoligamentosas,
y los peroneos se van a encontrar desplazados hacia adelante y van a actuar como flexores dorsales. Y en las retracciones ligamentosas va a ser importante ya que contribuyen a fijar la deformidad. En el tratamiento, este se debe iniciar rápidamente, si no de lo contrario la corrección completa será difícil. El objetivo será reponer el escafoides en una relación anatómica normal con el astrágalo. Y en los recién nacidos se realizan correcciones por manipulación durante 4 o 6 semanas. Esto para obtener un estiramiento de músculos y ligamentos acortados como el tendón de Aquiles y los peroneos. Se hará una reducción cerrada de la luxación astragaloescafoidea con agujas tipo Kirchner. Y entre los de 3 a 6 años de edad existe un pie rígido y será preferible la exéresis del escafoides. Y en niños mayores de los 6 años, el intento de reducción puede llevar un riesgo a producir necrosis vascular del astrágalo, por lo que se prefiere esperar hasta los 12 años de edad para realizar una artrodesis. Pasando al pie plano laxo infantil, esta suele ser la causa más frecuente de pie plano y es el motivo principal de consulta en la atención primaria. Existe una hiperlaxitud ligamentosa, elongaciones del ligamento calcáneo escafoideo inferior y del interóseo astragalocalcáneo. Se debe valorar también la obesidad, ya que la obesidad es un factor en el que puede influir para que se vea el pie plano. E inicialmente suele ser asintomático, pero con el paso de los años hace que los padres acudan a consulta por el tipo de la marcha del niño. En niños mayores suele haber dolor o sensación de fatiga normal en la bóveda plantar al final del día y más después cuando hay prácticas deportivas. En los neonatos y niños se inicia una deambulación que van a presentar siempre un pie plano y esto es por un aumento de la grasa plantar. La maduración neuromuscular se va a alcanzar hasta los 5 a 6 años de edad, en la que también puede normalizarse esta ligatud ligamentosa por sí misma. Yéndonos a una clasificación según Biladot, tenemos 4 grados, en la que el primer grado se observa un aumento del borde externo del pie. En la del segundo grado tenemos... Otra vez. ¿Cómo? A ver, ¿cómo estuvo? Ok, en la del primer grado se observa un aumento del borde externo del pie. ¿Cuál es el borde externo? Todo este. ¿Está aumentado? Pues yo lo veo muy normal. Bueno, sigue. Ya en el grado 2 o segundo grado, ya hay un contacto entre el borde interno del pie con el suelo, pero se mantiene aún así la bóveda plantar y se trata de un pie plano en transición. Ya para el tercer grado desaparece completamente la bóveda, ya no se ve como el segundo grado. Y el cuarto grado, en la que la parte central es el apoyo, más allá que el antepié, y corresponde al pie en balancín. A la exploración clínica se hacen con estudios de huella plantar o mediante el podoscopio, que es este, en el que el paciente se va a poner y se alcanza a ver las partes del pie que están haciendo apoyo, o mediante fotopodograma, que este se utiliza más bien en la medicina del deporte, que este sumerge en el pie por un momento en alcohol para después poner el pie en una hoja ya sea de máquina e ir trazando ciertas líneas y con unas ecuaciones se dice si tiene el tipo de pie plano, en qué grado está. Al tratamiento de los pies planos se dice que no requieren tratamiento hasta que el niño cumpla los 3 años. Se debe prescribir el uso de zapatos invertidos,
que sean consistentes en la colocación de cuñas laterales en suela. Y para ayudar a la modulación neuromuscular se recomienda una realización de ciertos ejercicios, ya sea marcha en puntillas o de talones, agarrar objetos con los dedos o marcha descalzo sobre terrenos irregulares. Y lo más práctico que se menciona suele ser ejercicios para la elongación del tendón de Aquiles. El 90% va a evolucionar satisfactoriamente y si a los 4 o 5 años persisten estas alteraciones, ya sea clínicas o radiológicas de la marcha, de pies planos 3 o 4, está el uso indicado de plantillas semirrígidas. Y Vilado menciona que del 1.6 de los casos va a requerir cirugía, ya sea una artrodesis o osteotomía del calcáneo, y a los 10 años de edad para evitar las complicaciones en algún futuro. Entonces aquí tenemos unas imágenes en las cuales se les... Eso ya no es cierto. Ahorita vemos otros métodos. En las que se les dice a los padres que tienen que usar zapatos especiales para que se les haga bien el arco plantar. ¿Cómo la caminata en puntillas. Especiales? ¿Qué es eso de zapatos especiales? Tengo entendido que se les pone una plantilla semirrígida aquí en lo que es medio pie. ¿Cuál es el problema del pie plano? ¿Qué deformidades hay? Es la fascia, sí, fascias y musculatura de la bóveda plantar están. ¿Qué deformidades hay? Pues el pie plano, doctor, ¿qué no es la deformidad? ¿Y qué más? También hay una desviación del pie y nada más. ¿Desviación del pie? ¿De qué parte del pie? ¿Cómo? La parte medial en ciertos casos se puede... No, generalmente se acompaña con un talo en varo. ¿Sí? Se va el talón hacia afuera y se cae el ángulo, el arco longitudinal. Okay. Entonces necesitamos levantar el arco con un aumento en el arco longitudinal y tenemos que poner una cuña en el tacón o en el talón, según. Se pueden usar plantillas únicamente. Si necesitamos corregir únicamente el pie plano, le podemos poner una plantilla que levante el arco y con una cuña que esté más alta del lado de medial, para que jale el talón hacia adentro, que se desvíe el talón hacia adentro. Pero cuando hay otras deformidades, por ejemplo, que meten los pies al caminar, ya necesitamos poner otros cambios en los zapatos, como un virón para que al apoyar saque los pies hacia afuera, los rote. Entonces, pero se pueden usar generalmente puras plantillas, aparte de los ejercicios, ¿verdad? Y eso de que a los 10 años se opera, este pie se puede operar con busca ahí en el internet, calcáneo stop. Bueno, estos son insertos, hay diferentes tipos de insertos que podemos poner en el pie. En el momento que nosotros empujamos el calcáneo hacia adentro, estamos corrigiendo también el arco, pues más bien hacia afuera. Perdón, hacia afuera. Pues si lo empujamos hacia adentro, se va a abrir la articulación entre el calcáneo y el astrágalo. Y para que el calcáneo no se devuelva a su lugar, metemos ese tornillo que vemos ahí. Ese tornillo no permite, como el tornillo está insertado en el calcáneo y lo dejamos poquito afuera para que la cabeza del tornillo y el tornillo en sí tope con el astrágalo, esto no permite que se regrese el calcáneo a su lugar. Y eso corrige el pie plano. Ahora, hay otros métodos en donde se ponen unos insertos de plástico de diferentes materiales entre la articulación del astrágalo y el calcáneo, que permiten también que el calcáneo se vaya en varo, y eso también va a corregir el pie plano. Estos métodos se pueden usar hasta los 12 años.
cuando no se usan después de los 12 años ya no se pueden utilizar, ya no dan buen resultado. Entonces este método, como el calcáneo stop, se debe usar antes de los 12 años. Después de los 12 años ya va a requerir osteotomías para lograr corregir. Entonces, eso de que decías de que Viladot decía eso, pues ya no se usa. Ya lo que más usamos es la corrección con insertos o con el calcáneo stop. Síguele. Y pues ya aquí vemos la serie de ejercicios que ya he mencionado. El hacer que el niño camine en puntillas, en talón, la elongación del tendón de Aquiles, ya sea en la pared o ellos ya manualmente con una toalla o con una cuerda. Y agarrar objetos con los dedos. En el pie plano por disfunción del músculo tibial posterior, tenemos que es una causa habitual de aparición del pie plano, pero en el adulto. Va a ocurrir más en mujeres de mediana edad con vía... Causa más habitual de pie plano en el adulto. No es lo mismo como lo lees tú. Causa más habitual del pie plano en el adulto. Síguete. Este suele ocurrir en mujeres de mediana edad con una vida sedentaria y generalmente van a existir trastornos endocrinos propios de la menopausia. La etiopatogenia, tenemos que el músculo tibial posterior tiene la función principal de aducir el antepié e invertir el retropié. Este secundariamente es flexor plantar del tobillo y su lesión va a provocar la versión con talo del retropié y una aducción del antepié. Ya el aplanamiento de la bóveda plantar no se llega a producir súbitamente, sino que suele ser de forma progresiva y conforme a las estructuras pasivas y la musculatura intrínseca plantar van a disminuir su tensión. Regrésate. Síguele. Yéndonos a la clasificación, tenemos al estadio 1, que va a haber una existencia de una paratendinitis en la bóveda, que va a presentar un aspecto ya sea similar al del pie sano, y la movilidad del complejo articular periastragalino suele ser normal. Existe una inflamación y dolor en el trayecto distal del tendón hacia la inserción en el escafoides. En la resonancia magnética... ¿Qué es una paratendinitis? Se supone, bueno, tengo entendido que es la inflamación del tendón, pero por fuera. Doctor, eso lo vimos en el examen pasado. Tendinitis, peritendinitis, paratendinitis, tendinosis. No sabes la diferencia. ¿Qué es el paratendón? ¿Qué es el paratendón? Si mal no recuerdo, la parte por fuera del tendón. La capa que cubre el tendón. Entonces, ¿qué es lo que está inflamado en la paratendinitis? La capa más externa del tendón. Bueno, síguele. Y en la resonancia magnética se detecta un derrame de la vaina sinovial del tendón. En el estadio número 2, el tendón ya se ve una degeneración, que es una tendinosis, y se hace progresivamente insuficiente este tendón, con lo que aparece un valgo en el talón. ¿Dónde se inserta ese tendón? Tibial posterior. En el escafoides. En la tuberosidad del escafoides. Muy bien.
Ok, en la estancia de puntilla sobre el pie recto se hace imposible y en la radiografía se llega a observar una caída del astrágalo y en la resonancia magnética signos de tendinosis. Entonces, cuando cae el astrágalo, cae la bóveda plantar, ¿sí? Y al caer la bóveda plantar, pues el calcáneo se va en valgo, ¿de acuerdo? Ok. Yendo al estadio 3, aquí se produce una rotura del tendón y la lesión ya se hace irreductible en el pie plano abducto, perdón. Existe dolor en la zona externa del pie o en el seno del tarso y por afectación de la articulación subastragalina. En la radiografía van a aparecer signos ya degenerativos y un estadio 4 se añade por ¿Signos Myerson degenerativos de qué? de la articulación subastragalina. ¿Cuáles son esos signos degenerativos? Son artrosis, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos de artrosis? Disminución del espacio articular, ya sean Ajá. osteofitos también. ¿Y qué más? También existen las geodas y ya pues desviación de la articulación. ¿Qué te faltó? ¿Qué le faltó? ¿Cuál dato le faltó? Ayúdenle. No te saben la clasificación. Pues mencioné los 4 principales que No es cierto, te faltó uno. los Las geodas. rara vez se ven. ¿Eh? ¿Geodas? Sí, ese es en el grado 4 y rara vez se ven. En el grado 3, ¿qué aparece? Pues únicamente la disminución del espacio No, la disminución del espacio es grado 1. ¿Cuál es el grado 2? y osteofitos. El grado 3. Geodas. No, ese es el 4, ¿entiende? ¿Cuál es el 3? Sí es Ayúdenle. No, pues nadie sabe. Esclerosis. esclerosis subcondral. Sí, esclerosis subcondral. Bueno, síguele. Sí, pero es enrollo. Okay. Y en el estadio 4 se añade esta clasificación gracias a Myerson, donde aparecen ya signos degenerativos en la articulación del tobillo. Muy bien. El tratamiento en el estadio 1 con un tendón indemne o tendón que no ha sido tan dañado, se aborda la tenosinovitis con descarga en reposo, hielo o antiinflamatorios no esteroideos. Y si el dolor sigue siendo intenso, se va a tener que hacer una inmovilización con un botín durante 3 semanas. Se seguirán las medidas protectoras con actividad física ya sea moderada, el uso de plantillas de soporte interno de la bóveda plantar de la base rígida. También se abordará con fisioterapia, con masajes y electroterapia. Se tiene que evitar infiltraciones esteroideas del tendón, ya que puede favorecer a una rotura. El tratamiento quirúrgico va a consistir en hacer suturas del tendón, una tenodesis de refuerzo y una artrosis. ¿Qué es eso de artrosis? Creo que es una técnica, pero la verdad es que no recuerdo. ¿Qué les he dicho? Que todo lo que pongan ahí puede ser usado en su contra, si no sabes para qué lo pones. Ok.
¿Qué técnica es? Si mal no recuerdo, se implanta un hueso del mismo paciente Ajá. ¿En dónde? en el seno del tarso y esto para pues corregirlo de la relación astragalo-calcánea y Es como lo que decíamos en los niños, ¿verdad? De meter un injerto, el calcáneo stop, es parecido. Se mete un fragmento de hueso en la articulación para corregir la deformidad. Bueno, síguele. el tratamiento quirúrgico va a ser indicado ya se han pasado los 3 meses, que se fracasen las medidas antes mencionadas. Esto para evitando la evolución hacia estadios peores. Y el objetivo quirúrgico será corregir las deformidades. ¿Qué es una tenodesis? Regrésate. Ahí dice, el tratamiento quirúrgico consiste en hacer suturas del tendón, tenodesis de refuerzo y artrorisis. La tenodesis es una reparación del tendón. No, Ah, esa es la sutura del tendón. ¿Qué es la tenodesis? Ayúdenle porque este no sabe, no estudió. pues es que la reparación del tendón fijándolo, ¿no? No, fijándolo dónde. En el hueso. Ah, bueno, entonces no es la reparación del tendón, sino que se fija el tendón al hueso. Ujú. Muy bien, síguele. Pasando al pie cabo. Este es un pie con una bóveda plantar aumentada. Se trata de un pie con una deformidad en equino, con un equino fijo del antepié sobre el retropié. Y existe un varo del talón, aunque se suelen presentar también valgo o talones neutros. Se acompaña también en dedos de garra y callosidades plantares. Yéndonos a la etiología del pie cabo, tenemos al pie cabo esencial o idiopático, al pie cabo secundario que se va a dividir en congénito, postraumático y en enfermedades neuromusculares, y en otras causas donde el congénito es un pie cabo congénito, un pie sambo con o sin tratamiento, una artrogriposis múltiple congénita. En los postraumáticos tenemos al síndrome compartimental, quemaduras graves, lesiones por aplastamiento. En las enfermedades neuromusculares tenemos que el nervio raquídeo periférico están involucrados por una amiotrofia distal progresiva, también llamado Charcot-Marie-Tooth, la polineuritis y lesiones traumáticas del nervio ciático. En la médula espinal hay una ataxia de Friedreich, que es del tracto espinocerebeloso, una poliomielitis o una meningocele, y pues ya las demás, Diastematomelia, ¿qué es eso? ya esto. ¿Qué es eso? ¿Estudiaste o no? No la mayoría. No, pues es que todo lo Pero que esa pongan, se supone que consiste en un pues ¿cómo quieren desdoblamiento. aprender? Pues todo lo que pongan ahí, estudienlo, vean de qué se trata, no nomás lo pongan. Síguele. Ok, entonces tenemos también implicados los tumores medulares, la disrafia espinal. Ya en el cerebelo puede haber una parálisis cerebelar con Cerebral, una hemiplegia espástica, cerebral, no cerebral. cerebral, perdón, con una hemiplegia espástica o
atetosis. En la musculatura tenemos atrofias musculares de origen distal y longitudinal de excesivos del tríceps sural. Y en las otras causas sería infección, fibromatosis plantar, síndrome compartimental, contractura de partes blandas, quemaduras, enfermedad de Lejos y psicológicas. Ahora, yéndonos a la anatomía patológica por planos por Antonio Vilado, en el plano sagital, el pie cabo posterior o pie calcáneo valgo, o también pie cabo valgo, por una parálisis del tríceps sural, va a adoptar una imagen del pie en pistola, y el pie cabo anterior o cabo varo va a ser la deformidad más frecuente en este pie cabo esencial. Y durante la marcha el talón y el quinto metatarsiano suelen no tocar el suelo, y puede haber una forma mixta. A ver, se me hace que ni tú le entendiste a eso. ¿Qué es eso de pie cabo posterior, pie calcáneo valgo, pie cabo talo? Son los nombres que se les puede adoptar dependiendo de las literaturas. ¿Qué es eso del pie en pistola? Déjeme buscar una imagen rápido. No, pues es que le vayas a dar puesto, hombre, pues es que no explica nada, nomás lees. Se trata de que nos enseñes, no que nomás leas. Si no está aquí, entonces tiene que estar más adelante. La puse. Bien. Muy bien. En el plano transversal y frontal. A ver, regrésate. Entonces puede haber un pie cabo posterior y un pie cabo anterior. Es lo que debes de explicar aquí, doctor, nomás que no explica nada. Hay 3 tipos de pie según el plano sagital. Un pie plano posterior y un cabo anterior. Y puede haber una forma mixta, ¿sí? El pie cabo anterior va a tener una forma como de pistola, ¿sí? Y el pie cabo anterior, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Que el pie cabo anterior se ve que el quinto metatarsiano no toca el suelo, así también como durante la marcha se va a ver esto. Que el talón y el quinto metatarsiano no van a tocar el suelo. Ah, caray, entonces anda volando, ¿cómo? Si no toca el talón, ¿cómo no? Y el talón no toca el suelo. A ver, dame un ejemplo, enséñame un dibujo. Se trata de que nos hagas entender lo que estás hablando, doctor. Nomás que nomás lees a lo loco. Ahí está como ese. Es como este. Bueno. Síguele. ¿Cuál es el más frecuente de esos dos? Es la del pie cabo anterior, la que no toca el talón ni el quinto metatarsiano. Bueno, empiézale con la siguiente, síguele. Ya en los planos transversales y frontales, el pie cabo varo, que es un típico pie cabo neurológico. A ver, doctor, explica como si estuvieras tratando de enseñar. En el plano transverso y frontal, según la dirección del talón, hay 3 tipos de deformidades, ¿sí? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues así explícalo. No que te sueltas hablando. Según la dirección del talón, pie cabo varo, típico. No. Tienes que explicar todo lo que está en el cuadrito. ¿Qué es lo que de qué vas a hablar?
Entonces, según la dirección, entonces, según el plano, dale al anterior. Anterior. Entonces, según el plano longitudinal, hay 2 deformidades, ¿sí? Y según el plano transversal, hay 3 deformidades. Explícanos cada una de ellas, ya nos explicaste las anteriores. Ok. En el pie cabo varo, el retropié varo, se va a convertir al tríceps sural en inversor, por lo que este va a actuar con las estructuras plantares, retrayéndolas y creando un cabo central. A ver si pasa. Bueno, entonces el retropié en varo. Y luego, el pie cabo con talón neutro se menciona que nada más es típico de pies cabos no evolutivos. ajá. Y el pie cabo valgo, de ese no encontré información así precisa. Pues se ve en valgo, se ve el talón en valgo. En el cabo varo se ve en valgo, pues en el cabo valgo se ve en valgo. Entonces puede ser varo, negro, neutro o valgo. Y puede ser en pistola o la que únicamente le apoya la punta del pie. Y no el talón. ¿Sí? Sigue. Sí. Además que te falta poner más imágenes, doctor. Pues no pones imágenes. ¿Cómo quieres explicar esto sin imágenes? No sé si los dejé en otro documento, pero bueno, perdón. Les Y he dicho uno ya muchas sea una veces, dirección de pongan imágenes para explicar. ¿Cuántas veces se los he dicho? Imágenes para explicar y no tercos. Siguen. Según dirección del talón tenemos 2 grados, que en la porción media del pie, en el grado 1, hay una continuidad del apoyo del pie, de todo el borde lateral del mismo, y ya en el grado 2 existe una laguna sin apoyo central del pie. Yéndonos a las articulaciones metatarsofalángicas, la forma del dedo de garra, esto es por una hiperextensión de la primera falange y inflexión de la segunda. Va a haber una disminución de la actividad de los músculos intrínsecos y un aumento del flexor común. Yendo a los tipos de deformidad, el pie cabo simple, el talón va a estar en su posición neutra o en pequeño valgo. El pie cabo varo, va a haber un descenso de la columna interna del antepié y equinismo del primer metatarsiano. Y también tenemos en menor grado el segundo metatarsiano y el quinto permanece horizontalizado. Tenemos, ya mencionamos ahorita el pie calcáneo valgo, el pie cabo equino, que el antepié y el retropié están en equino, y el pie cabo congénito. En la exploración vamos a observar que la marcha puede ser normal o se encontrará una marcha en pichón, y el calzado va a mostrar desgastes en las partes laterales y dorsales. En el podoscopio se verá la alineación del talón, y al explorar el pie se van a ver callosidades en las zonas de mayor apoyo, que es en las cabezas de los metatarsianos. Y en las radiografías en carga y descarga se utilizan para valorar ya sea el grado de deformidad, ya sea anterior, posterior o mixto del pie cabo. En las radiografías se debe de ver la línea de Mary, que es esta, que corresponde al eje diaficiario del primer metatarsiano, a la línea del eje del cuello del astrágalo. Si hay una alteración de pues se puede ver esta línea de Mary no fuera lo normal. A ver, resúmelo rápido el tratamiento. ¿Dónde? Resume rápido el tratamiento. Ok.
Si es un picabo leve, no se va a necesitar tratamiento, pero sí se debe hacer un seguimiento. Y en tratamientos ortopédicos, donde el pie cabo suele ser doloroso, hay que utilizar calzados para elevar el talón y prevenir excesos de fuerza de impacto durante apoyo. Y se tiene que hacer también una órtesis plantar con cuñas o como cuñas en la base externa del talón para inducir la eversión y mayor distribución de cargas. Y también se puede realizar la rehabilitación mediante ejercicios diarios para estirar la aponeurosis y la musculatura plantar. Y otros métodos ya sería acudir con el podólogo para tratar estas callosidades y la aparición de las úlceras en la zona de apoyo. El tratamiento quirúrgico es para poder conseguir un pie plantígrado que no sea doloroso y sea estable, para poder permitir la mejora de la marcha y facilitar el calzado, ya sea por osteotomías o artrodesis. El pie talovalgo tenemos que es una deformidad en dorsiflexión y una eversión del pie. Esta deformidad suele ser benigna debido a contracción de partes blandas del dorso y la parte externa del pie. Ya en casos graves, el dorso puede llegar a tocar hasta la cara anterior de la pierna o aquí de la tibia. Y no presenta alteraciones articulares ni tampoco cambios óseos. Y ya que estas alteraciones no presentan grandes alteraciones, su pronóstico suele ser bueno y no necesita de tratamiento quirúrgico. Solo se corrige mediante estiramientos pasivos y la conservación de la posición mediante yesos u órtesis. Bueno. Sí. ¿Qué pasó? Y ya son todas las deformidades. Salte la pantalla. Bueno, acuérdense lo que les he dicho muchas veces, pongan más imágenes. ¿Tú crees que con todo lo que estuviste leyendo le van a entender? Pues no se entiende, si no pones imágenes no se va a entender, entiendan. Pongan imágenes, todas las imágenes que puedan para ir explicando. No se trata de venir a leer. Hay cosas que sí es necesario leerlas. Sí, porque además de estas presentaciones vamos a estudiar. Pero eso lo pueden leer en su casa ya cuando van a estudiar para el examen. El que está presentando no debe estar leyendo, deben de tratar de estar explicando, en parte leyendo y en parte explicando, y pongan más imágenes, porque sobre todo, lo más difícil son las deformidades de los pies. Y no pones imágenes, pues estamos amolados. Nomás puro medio imaginarse, pero es tan rápido el tema que no te da chance ni siquiera de imaginártelo. ¿A quién le va a tocar la siguiente presentación? El viernes dicen que es libre, ¿verdad? ¿Por qué es libre? El aniversario de la universidad. ¿Cómo? El aniversario de la universidad. Válgame Dios. Bueno. Displazas óseas, Cardoso y Luna. ¿Ya tienen preparado el tema? Cardoso y Luna. Sí, aquí estamos, doctor. ¿Ya tienen preparado el tema? Sí, doctor. Es un tema muy extenso, traten de hacerlo lo más conciso posible, ¿sí? De hecho, doctor, ya la tenemos, ya lo tengo en la presentación, pero le iba a preguntar si no quería que quitara las más raras o igual las menciono así rápidamente. No, más rápidamente, porque es mucho lo que son demasiadas cosas. Ok, está bien. Debemos de saber más o menos un resumen, más bien, ¿cómo le diré? Un cuadro sinóptico de estos problemas
y explicar más o menos de qué se trata cada uno de los diferentes grupos y una explicación leve de cada una, haciendo lo más conciso posible, porque sí es un relajito. Las características más importantes. Ok, pues sí, Bueno, pues traigo eso. Puedo poner al final un cuadro comparativo para que sea más resumido. ya hicieron los... ¿No han hecho la carpeta que dijeron que iban a hacer? Pues no la veo. ¿Cómo se llama? ¿Ya la subieron la carpeta? Sí, se llama agosto-diciembre 2021. No se oye. Agosto-diciembre 2021 se llama la carpeta. ¿Quedó en Microsoft Teams? Sí, ahí en archivos. Archivos recientes. Ah, caray. Ahí en archivos lo que hasta arriba dice material de clase y luego agosto-diciembre 2021. Ahí están las expos. Archivo. No dice... Ah, caray. No dice material. Dice... ¿Qué meses dice? Dice agosto-diciembre 2021. Agosto. A ver si es cierto. Si quiere compartir la pantalla, doctor, para decirle. Para que sea más fácil. Vienen hasta arriba, son 3 carpetas. Hay una que dice materiales de clase, luego agosto-diciembre 2021 y otro que dice recordings. Porque aquí no viene eso. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ahí ven, ahí la ven. ¿La ven? Sí. Aquí ya no veo nada de lo que me dicen. ¿Se tiene que ir primero a Teams, doctor? A la izquierda. En la fila izquierda es el tercer icono. Más en equipos. a la izquierda. Debajo donde dice. Ahí. Ahí. Sí, sí, luego. Y luego ahí donde dice archivos. Enseguida de publicaciones. Arriba. Donde dice general y luego dice publicaciones. Ah, caray, generar publicaciones, archivos. Sí, ahí en archivos. Ah, entonces aquí apareció. Arriba, donde dice agosto y diciembre. Sí, ya la vi. Ahí tienen. Ahí están viendo también las de otros años, ¿verdad? Son las que usted subió. Son las que yo subí. Ah, no son de otros. Muy bien. Y luego esto de recording, ¿qué es? Son las clases grabadas. Las clases grabadas. Muy bien. Ahora pues, nos vemos hasta el miércoles, ¿verdad? Y van a presentar un tema, les siento decirles, muy tedioso. Pero hay que verlo. Bueno, nos vemos pues el miércoles. Salud. Hasta luego.